...12:47 de la mañana, tiempo ahora de meternos de lleno a tomar el pulso de la fotografía del momento, de la economía mundial, también en España, riesgos, oportunidades y lo que ha sido el examen exhaustivo que se ha llevado a cabo. Para hablar de esta situación nos acompaña esta mañana Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Bienvenido. Buenos días. Bueno, estamos llegando, ¿no?, después de esa reunión semestral de coyuntura económica del Instituto dedicada a la economía mundial. ¿Cuál diría ahora mismo que es el diagnóstico? Bueno, efectivamente en el Instituto hacemos cada 6 meses un diagnóstico, digamos que compartimos con los principales analistas de este país, y básicamente lo que es a nivel de la economía mundial este año y el año próximo se espera que continúe creciendo a un ritmo ligeramente por debajo de la tendencia que suele llevar en los últimos años, por encima del 3%, que está bien, no es para tirar cohetes, pero es un ritmo interesante. Lo único que aquí la fiesta va por barrios, es decir, tenemos por un lado Estados Unidos, que ha crecido de una forma muy considerable este año, cerca del 2,8%, con un nivel de paro muy bajo, con grandes interrogantes, dependiendo de cuál va a ser las políticas que finalmente administre Trump, donde prevé por un lado una bajada muy importante de impuestos, con una reducción del gasto que va a estar muy limitada porque los gastos discrecionales están solo sobre el 15%, con una política arancelaria que es muy preocupante, y con una liberalización de los sectores que vamos a ver hasta qué medida es posible hacerlo, ¿no? Y luego tenemos una economía china con problemas, por mucha exposición al sector inmobiliario, ha tenido muchos años de sobreinversión, tiene exceso de capacidad, necesita exportar esos excedentes que tiene. China necesita aumentar el consumo, y bueno, y un poco la reacción de Occidente está siendo el poner también aranceles a China, porque muchos de sus productos los están subvencionando para poderlos exportar. En la zona euro tenemos también países que están creciendo mucho, como es nuestro caso, el caso de Portugal, el caso de Grecia o incluso Italia, y países que están creciendo muy poco, como es el caso de Alemania, poco o cero, ¿no? Y tenemos un gran problema en muchos países europeos de deuda y déficit público. Estamos viendo el problema francés, donde tiene un déficit público por encima del 5%, con una deuda muy por encima del 100%, y con un gobierno inestable que es incapaz de hacer una política de reducción del gasto y de reducción del déficit público. También Italia tiene problemas de déficit público y deuda pública, y en España pues también en menor nivel, pero también tenemos un déficit público que tenemos que acabar de reducir. Y por último, otros países como puede ser Japón, es el gran exportador de ahorro mundial, es decir, tiene muchísimos activos fuera de Japón, y si los tipos de interés suben en Japón y Japón decide repatriar esos activos hacia su país, pues podría generar algún tipo de turbulencia financiera. Y esa es la situación, digamos que correcta a nivel mundial, fiesta por barrios, y esperemos que el año próximo sea mejor que este. A partir de esa fiesta por barrios, de alguna manera además llega lo que es el próximo escenario. Cambiamos de año, sobre todo la primera economía del mundo pasa, lo estaba señalando, a manos de Trump. Falta ver cómo administre esas medidas, pero de momento se abre mucha incertidumbre por ese proteccionismo que de alguna manera abandera, por esos aranceles, por esa temida Trump 2.0, ese cara a cara frente a China y esa rivalidad y guerra comercial. Y no sé, a la hora de medir esos riesgos se cuela esa geopolítica que llega ya no en la parte, bueno, pues eso, centrándonos más en esa parte de los grandes líderes económicos, de los efectos, por supuesto, de lo que implemente Trump. ¿Cómo se mide de cara a enfrentar ese, esperemos que el año que viene vaya mejor, pero los riesgos ahí van? Bueno, existen riesgos geopolíticos que duda cabe, es decir, todo el conflicto en Oriente Medio pues tiene un impacto, por ejemplo, en las materias primas, pero el impacto que está teniendo en el petróleo está siendo bastante reducido, posiblemente por debajo de los 2 dígitos, lo cual, comparado con el efecto que solían tener las inestabilidades en el Golfo Pérsico en el pasado, pues es un riesgo bastante limitado. La guerra de Ucrania-Rusia también, digamos que es otro de los grandes problemas, ¿no?, geopolíticos, y que a los mercados les preocupa, ¿no? Y luego pues la incertidumbre respecto a cuál va a ser la política americana. Estados Unidos, en su programa electoral, Trump prevé una bajada muy importante de los impuestos,
que cerca del 6% del PIB. No va a ser posible reducir los gastos tanto. Si se suma esta bajada de impuestos que tiene un impacto en déficit del 6%, más el 6% que tiene ahora, Estados Unidos entraría en un déficit público del 12-13%, que es casi su nivel más alto de la historia, que fue el 16%. Es decir, que eso podría generar también algún tipo de inestabilidad. Es decir, que al final tenemos bueno, una serie de factores a nivel global que sin duda alguna pueden incidir en el devenir de la economía mundial. Y España, que es una de las economías más abiertas de Europa, que depende en gran medida de cómo evoluciona la economía mundial, pues se verá afectada positiva o negativamente dependiendo de cómo sea el transcurso de la economía mundial. Bueno, ahora iremos a España, porque además en el informe están señalando, ¿no?, esa desaceleración también que se anticipa para 2025, pero hacía esa fotografía de la resiliencia de Estados Unidos, de China, también como está, bueno, lo que era ese motor de crecimiento ha minorado y mucho, y ahí se queda la eurozona. Como decías, distintos, ¿no?, que depende de los protagonistas, pero no sé, a la hora de vernos dentro de ese contexto internacional, a la hora de mirar a nuestro barrio más cercano, ¿cómo dibujan en medio de lo que está siendo esa debilidad? Bueno, de hecho, Scholz hoy se somete a la investidura, el rating de Francia se ha cuestionado y no sé, en ese análisis, ¿cuáles son los mayores riesgos u oportunidades que van para la eurozona también? En la eurozona y en la Unión Europea ha habido dos informes muy importantes, el informe Letta y el informe Draghi, donde se hace un diagnóstico muy bueno de la economía europea y se proponen numerosas medidas para hacer de Europa una economía puntera en el mundo. Europa tiene grandes cualidades, es un mercado enorme de más de 300 millones de habitantes, tenemos una mano de obra cualificada, una magnífica preparación, buena educación, buenas infraestructuras, en fin, tiene mucho potencial, pero Europa no está unificada del todo. La Unión Europea no se ha acabado de consolidar como el mercado único que todos queremos que sea. Y estos informes pues proponen muchas cosas, ¿no? Proponen, por ejemplo, profundizar en el mercado único. Hay sectores como el sector de las telecomunicaciones donde posiblemente tengamos que ir a una mayor consolidación europea y donde digamos haya menos operadores que sean más competitivos. En Europa tenemos más de 200 operadores en telecomunicaciones, en Estados Unidos hay 3, en China hay 2 y somos, en fin, muchos menos habitantes que China, ¿no? Y bueno, es un sector donde es muy importante que se mejore. El mundo de la energía también, el mundo de los mercados de capitales. Seguimos teniendo un mercado de capitales muy fragmentado donde no somos capaces de transferir nuestro ahorro a la inversión. Draghi apuesta por tener también un bono europeo y un mercado bancario único, es decir, que esto lo llevamos siempre pidiendo de hace muchos años, pero para poder tener un bono europeo es muy importante también que los países coordinen sus políticas fiscales y que los países que tienen más déficit pues tengan menos déficit y tengan menos deuda para que aquellos países, entre comillas, más virtuosos pues estén más tranquilos a la hora de unificar los riesgos. Es decir, Europa necesita consolidar su mercado interior, necesita tener un mercado bancario único, necesita tener unas políticas más estables desde el punto de vista fiscal, necesita integrar su mercado de energía, su mercado de telecomunicaciones, necesitamos invertir mucho más en I+D+I, es decir, que estamos y tenemos que unificar esa inversión en I+D+I, que está absolutamente fragmentada dentro de los distintos países, es decir, que tenemos grandes retos, pero bueno, hace falta el coraje político para acometerlos. Y mirando ya mucho más cerca, señalaba como también han hecho ese análisis obviamente de la situación de la economía española, esa fotografía, porque bueno, este año los números a la hora de comparar el crecimiento hemos estado, lo que era la lectura contraria, ¿no?, antiguamente, de lo que eran los PICs, y hemos dado la vuelta a esa lectura, pero con luces y sombras. ¿Cuál es el análisis? Perdona, del análisis en Europa. En la economía española. En la economía española, sí. En la economía española, bueno, efectivamente tenemos un año donde hemos sorprendido al alza, 3% de crecimiento. Somos el país que más hemos crecido en Europa. Esa semana el The Economist nos halagaba diciendo que España era una de las economías del mundo que mejor se estaba comportando, y es cierto, se sigue creando empleo, aunque el paro sigue siendo el más alto de Europa. Y yo creo que seguimos teniendo un superávit exterior, nuestra economía es competitiva, aunque es cierto que estamos perdiendo fuelle en los últimos meses. Es decir, que el mercado de trabajo, que sigue funcionando bien, se está, digamos, desacelerando.
Y luego tenemos, la economía española está creciendo fundamentalmente por el sector exterior, donde el turismo está ayudando, y también servicios no turísticos, y por el consumo público. Son los grandes factores que están tirando de la economía española. De cara al futuro, pues el consumo público no va a poder seguir empujando tanto como lo ha hecho hasta ahora. La mitad del crecimiento económico entre el 19 y el 23 se explica por este consumo público, es decir, que eso no es sostenible. El consumo público se tiene que reducir porque hay que reducir el déficit público, y el consumo privado tiene que tomarle la delantera al consumo público. Eso se puede hacer porque el nivel de ahorro de España es muy alto. Aquí la clave para que el crecimiento sea sostenible es que la inversión, que es la parte más débil de nuestra economía, aumente en los próximos años. Los niveles de inversión están por debajo de antes de la pandemia, y esto no se ha recuperado. ¿Y no se ha recuperado por qué? Pues fundamentalmente porque hay mucha inseguridad jurídica, se ha aumentado mucho la fiscalidad de las empresas, han aumentado mucho los costes empresariales, y eso está generando que muchas empresas decidan no invertir y reducir la deuda porque no les sale rentable esta inversión. Ese es el gran reto pendiente de España, la inversión y la renta per cápita. Los números agregados son buenos, pero cuando uno ve la renta per cápita, pues esta no ha mejorado tanto. De hecho, nuestro diferencial de Europa se está ampliando, es decir, Europa está teniendo más ganancias de renta per cápita que España, lo cual creemos que es también el gran reto pendiente. Y para ello es necesario aumentar la inversión, que aumente la productividad, y eso que acabe repercutiendo en una renta per cápita mayor. Son por tanto estas urgencias, ¿no?, las que se dibujan como los puntos prioritarios que se deberían enfocar por parte de la economía española para asegurar esa sostenibilidad de las cuentas a futuro, siempre que se está pidiendo, ¿no?, reconducir la estabilidad, la política, un camino de consolidación fiscal, lo que necesita la economía española. Sí, en España tenemos un déficit público por encima del 3% y una deuda pública por encima del 100%, a pesar de que hemos tenido 95.000 millones más de ingresos en el año 23 que en el año 19, y estamos en récord histórico de recaudación. Es decir, en España tenemos un aumento muy sustantivo de la presión fiscal en los últimos años, y un aumento muy importante también del gasto público. Yo creo que en España hay margen para bajar los impuestos, sobre todo ha subido muchísimo la fiscalidad en las empresas, y tenemos que racionalizar el gasto público. En el Instituto hemos hecho algún estudio donde hemos concluido que, de acuerdo con indicadores de la OCDE, que se pueden ahorrar, sin modificar nuestro estado de bienestar, entre 50 y 60.000 millones de euros para tener el mismo nivel de eficiencia medio que la OCDE. Si ya vamos a las mejores prácticas, ya el ahorro podría ser incluso mayor. Es decir, que podemos mantener nuestros servicios públicos con un coste mucho menor. Y los impuestos, que han aumentado mucho, la fiscalidad en España es la más elevada de los países de la Unión Europea, y tanto en lo que es el IRPF como en impuestos de sociedades, etcétera, y esto genera muchas ineficiencias y distorsiones que pueden hacer que España no crezca en el futuro. Aquí la clave es el control del gasto público. Lo que es se habla mucho de la distribución de la renta. Los impuestos están para recaudar de forma justa, el que más gane pues tiene que pagar más, etcétera, pero no es un instrumento de redistribución de la renta. Los instrumentos para redistribuir la renta es el gasto público, lo decimos siempre, y en España el gasto público no está redistribuyendo la renta. De hecho, el 30% de nuestro gasto público se dirige al quintil más rico de la población, y esto no es redistribuir el gasto público. Hay mucho que hacer respecto a la eficiencia del gasto, el dar más con menos, y realmente utilizar el gasto público para el que realmente lo necesita. Pues Íñigo Fernández de Mesa, del Instituto de Estudios Económicos, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio y feliz Navidad. Gracias, igualmente. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.